¿Cómo estás? A un nuevo video desde Soy Convivente para que juntos podamos repasar muchos de los temas doctrinales de nuestra Madre Iglesia Católica que recibimos en nuestras convivencias con Dios. Hoy de manera especial nos toca hablar de un tema clave de todas las convivencias, como es la carta a Jesús. Así que de manera especial te invito a que no te pierdas hasta el final este video, que le pongas me gusta, que lo compartas, que si no te suscribiste al canal lo puedas hacer y que juntos podamos aprovechar todos estos recursos que estamos subiendo en el canal de YouTube de Soy Convivente y en todas las redes sociales. Hoy vamos a hablar de esto, de la carta a Jesús. Para muchos que nos acercamos a hacer la convivencia con Cristo, que es la puerta de entrada, esto es algo nuevo. Nunca habíamos escrito una carta a Jesús, nunca le habíamos escrito a Dios, nunca hemos tenido un tiempo para sentarnos y escribir sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestras vivencias interiores. Algunos que sí ya hemos hecho retiros ignacianos o algún otro retiro donde sí se utiliza esta metodología, por ahí venimos un poquito más entrenados a la hora de tomar apuntes espirituales o de escribir cartas a Dios. Pero la mayoría de nosotros entramos en este mundo de las convivencias con Dios y una de las cosas que nos sorprenden son la carta a Jesús, la posibilidad de escribirle a Dios nuestras vivencias, nuestros sentimientos, de hablar con Él, de presentarle nuestra vida, nuestra historia, todo a través del papel, el lápiz y lo que vayamos plasmando hoja tras hoja. La carta a Jesús es un recurso clave, no solo en la convivencia con Cristo, sino en todas las convivencias, como lo vamos a ver en este video. Pero antes, como hacemos siempre, te invito a que juntos hagamos una oración para empezar este video. ¿Qué te parece? Cerremos un minutito los ojos y te vamos a pedir, Jesús, que este video sirva para entusiasmarnos a escribirte cartas a vos. Así como los enamorados se escriben cartas entre sí, se mandan poemas de amor, se mandan cosas que sienten en sus corazones y lo quieren dejar plasmado en un papel, nosotros también, Jesús, queremos aprender esta herramienta que ya la convivencia con Cristo nos enseña y que las demás convivencias nos profundizan, como es la carta a vos. Ayúdanos, Señor, en este video a entender mejor esta herramienta. Por ahí muchos de nosotros pasamos nuestra convivencia con Cristo y no le dimos mucha bolilla a la carta a Jesús. Bueno, Señor, ayúdanos a que este video sirva realmente para nuestra vida espiritual, para poder hablar con vos de otra manera distinta, como lo es a través de la Escritura, y que podamos comenzar también, ¿por qué no?, a tomar nuestros propios apuntes espirituales, a conocer los movimientos de nuestra alma, realmente que nos sirva mucho este video sobre esta herramienta clave que es la carta a Jesús. Te lo pedimos, como siempre, por intercesión de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a hablar hoy de algo que ya tenemos nosotros en nuestro manual de la convivencia con Cristo. Si vos tenés la cuarta edición ampliada de este manual, en la página 13 y 14 vas a encontrar lo que vamos a hablar hoy de esta carta a Jesús,
Así que podés ir siguiéndola con el manual de tu convivencia con Cristo o incluso con los otros manuales de las convivencias que también tienen un apartado especialmente pensado para este momento de escribir estos apuntes espirituales, esta carta a Jesús o esta carta al Padre, al Hijo, al Espíritu, según las convivencias que vayamos haciendo. Vamos a empezar entonces a hablar de este tema y lo que vamos a definir primero es que la carta a Jesús no es solamente algo para usar dentro de la convivencia, no. Es una herramienta que recibimos en muchos casos en nuestra convivencia con Cristo, pero es para usarla en nuestra vida cotidiana también. Por eso, cuando vamos a explicar ahora la finalidad de esta carta a Jesús, vamos a distinguir la finalidad que puede tener escribir la carta a Jesús dentro de una convivencia, si estamos haciendo la convivencia con Cristo, si estamos haciendo la convivencia con Pablo, o las últimas, la Trinidad o Dios Amor, y qué finalidad tiene la carta a Jesús para mi vida diaria, para mi momento de oración de todos los días, para mis momentos de desolación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a comenzar con la primera parte de esto, que es cuál es la finalidad de la carta a Jesús, pero dentro de una convivencia. Lo primero, te ayuda a ordenar las ideas. Fíjate vos, por ejemplo, ya de entrada, cuando tengamos que contarle a Jesús nuestra vida, nuestra historia, a veces nos cuesta muchísimo hablar con otros de nuestra vida, de nuestra historia, de cuál fue mi pasado, de qué hizo Dios en mi vida, de qué le puedo agradecer, de qué quisiera que me sane. En cambio, cuando yo me siento y con una lapicera en la mano tengo que escribir, mi mente se va ordenando de otra manera, una manera más profunda, porque tengo que organizar lo que voy a escribir. Señor, te voy a escribir sobre mi vida, voy a empezar sobre mis primeros años, después voy a seguir escribiendo esto, y ahora viene a mi mente este otro tema. Entonces me va ordenando al mismo tiempo que voy escribiendo, me ayuda a ordenar todas esas ideas que a veces tengo todas mezcladas en la cabeza. ¿Cuántos de nosotros hemos venido a una convivencia con Cristo con todas las ideas revueltas? Y bueno, aquí, gracias también a la carta a Jesús y a toda la acción de Dios en estos retiros, nuestras ideas se van ordenando, se van clarificando. Dios nos puede dar luz, pero para eso nosotros tenemos que poner de nosotros, ¿no? Y sentarnos a escribirle una carta a Jesús puede ser una oportunidad muy, muy buena de ordenar las ideas que traemos dentro, de plasmarlas hacia afuera ordenadamente para saber realmente qué me pasa, qué no me pasa, qué traigo, qué no traigo, qué me preocupa, qué me angustia, qué me da felicidad, ¿no? Conocerme un poquito más en la medida que voy escribiendo hacia afuera todo lo que tengo en mi interior. También, dentro de una convivencia, me ayuda a expresarme. Esto que decíamos recién, a abrir el corazón, ¿no? A veces uno es tímido, es retraído, le cuesta hablar en público, nos cuesta, qué sé yo, contarle al servidor, contarle a un sacerdote, hablar con un hermano de mi historia privada, personal, de mis angustias, de mis heridas. A veces nos cuesta muchísimo, pero sentarme en oración y poder escribir de a poquito a Jesús toda mi historia me ayuda a volcar, a expresarme mejor. A veces, de manera especial, ¿no? Aquellos que les cuesta hablar con otro, exteriorizarlo, por escrito suelen encontrar una herramienta muy, muy buena para expresarse, ¿no? Pensemos en aquellos que se expresan a través de la literatura, de los cuentos, de la poesía. Siempre en el ser humano el poder escribir, plasmar por escrito las vivencias interiores, nos ayuda muchísimo, nos abre el corazón, nos hace sacar de adentro todo lo que tenemos guardado y de alguna manera conocernos más, ¿no? Otro de los elementos es, te ayuda a revivir las experiencias y a fijarlas más hondas. Fíjense acá, a lo largo de nuestros 6 días de convivencia,
empezamos a vivir muchísimas cosas. Dios nos muestra, obra en nuestro corazón, nos sana, nos da luz en la mente, en el entendimiento, nos consuela en el sentimiento, nos llena de sus gracias por todos lados, por todos los rincones. Pero corremos el peligro de, como son tantas las gracias que Dios nos da, tantas las cosas que Dios nos dice en estos retiros, corremos el riesgo de olvidarnos, de dejarlo pasar. Como recibimos tantas cosas, hay muchas que no le prestamos atención. En cambio, si yo cada día puedo volver a recordar esas experiencias que Dios me dio el día anterior, me van a servir muchísimo para no olvidarlas. Me acuerdo que cuando estaba yendo a desayunar, sentí en mi corazón que Dios me decía tal cosa. Me acuerdo que cuando estaba caminando por el parque a la tarde, un hermano me dijo una frase que me llegó al corazón. Me acuerdo que el sacerdote en la misa dijo esta frase que realmente pensé que era para mí, ¿no? Todos estos momentos de todo un día intenso de encuentro con Dios se pierden si no nos sentamos a revivir estas experiencias, a entregárselas a Dios, a anotarlas, a ponerlas por escrito y a darle una continuidad mayor en el tiempo, una presencia clave en nuestra vida, porque antes hubieran pasado de largo. En cambio ahora la tenemos escrita ahí delante nuestro en esta carta a Jesús. O sea que ayuda muchísimo la carta a Jesús también para revivir lo que vivimos en las convivencias, es cada una de esas experiencias que Dios nos regaló, esas enseñanzas, pero también a grabarlas en nuestro corazón, que no sean como quien dice, entra por un oído y sale por el otro, sino que realmente sea una semilla que empiece a germinar adentro nuestro. Otra de las finalidades de la carta a Jesús es te ayuda a alabar a Dios por todo. Porque cuando yo escribo cosas buenas de mi vida, cuando yo le escribo a Jesús cosas malas, todo se vuelve una oportunidad de decirle, te alabo, Señor, por esto. Te doy gracias, Señor, porque permitiste que me pasara esto. Te doy gracias por tu enseñanza de ayer. Te doy gracias por el encuentro con ese hermano. Te doy gracias porque la charla con ese servidor me cambió la idea que yo tenía de ese problema. Te doy gracias porque en esa misa me sanaste, me liberaste. Te doy gracias. Entonces, escribir la carta a Jesús se convierte en una alabanza, en un himno. A través de todo lo que vamos escribiendo, es un alabar continuamente a Dios. También, esto de escribirle a Jesús, poner por escrito, decirle, querido Jesús, 2 puntos. Hoy te quiero escribir todo esto que me pasa en el corazón, todo esto que tengo adentro. ¿Ven? Esto nos ayuda a aprender a hablar con Él. Fíjense qué importante, ¿no? A veces a muchos nos cuesta hablar con Dios, cerrar los ojos y expresar con la boca, digamos, oraciones que nos broten del corazón. Nos cuesta, porque no somos de hacer oración comunitaria, no somos de tener oración personal en voz alta. Entonces, el sentarnos y escribirle a Jesús muchas veces se convierte en una oportunidad que no habíamos descubierto antes para hablar más todavía con Él, de contarle, de intimar en todo tipo de charlas de las cosas que nos están pasando adentro, ¿no? Fíjense, por último, ¿no? Esto en las convivencias, hacer la carta a Jesús, también agudiza nuestra mirada de toda la obra que Dios va haciendo en nuestra vida. Porque fíjense que nosotros vamos a seguir estos 3 puntos importantes a lo largo de todas las convivencias. Vamos a prestar atención a cuáles son esas ideas que Dios nos va mostrando, diríamos esas consolaciones en el entendimiento, esa luz que nos va dando en nuestro interior a lo largo de las convivencias, pero también le vamos a prestar atención a los actos, cuáles son esos gestos, esas palabras, esas cosas que vivimos dentro de la convivencia, que también son parte de la obra que Dios quiere hacer en mi vida, ¿no? Esa palabra del sacerdote en la misa, ese gesto de tal contemplación,
me marcó muchísimo, ¿no? Ese acto que hizo un hermano para mí fue clave en este retiro, ¿no? ¿Cuáles son esos actos? Y por último, también vamos a ver esto, la disposición personal. Esto tiene que ver con nosotros, adentro nuestro. ¿Cómo estamos dispuestos a la obra de Dios? ¿Cómo estamos deseosos de que Dios obre en nuestra vida o no? ¿Seguimos las indicaciones? ¿Estamos atentos como la novia está atenta a la llegada del novio? ¿Como la esposa está atenta a la llegada del esposo? ¿Cómo estamos en esta disposición personal, incluso para la obra de Dios? Pero fíjense ustedes que decimos que la carta a Jesús no solo es importante como una herramienta clave en nuestras convivencias con Dios, también para la vida diaria es un elemento importantísimo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque se convierte en un medio para hablar con Él. Muchas veces pensamos que solo se puede hablar con Dios con lo que le digamos con la boca. Hay gente que solo piensa que si no lo dice, no está hablando con Dios. Cuando vamos creciendo espiritualmente, tomamos conciencia que a veces no hace falta hablar para que Dios nos escuche. Dios ve el corazón, Dios ve lo más profundo nuestro, y aunque yo no se lo diga de la boca para afuera, Dios ya conoce lo más profundo de mi alma, ¿no? Y ahora descubrimos que también yo puedo escribirle a Dios, puedo poner por escrito una carta como un enamorado desde este mundo le escribe a su amor eterno desde el otro mundo, ¿no? Como una criatura le escribe a su creador. Por eso, fíjate vos, ayuda muchísimo para que podamos hablar con Dios cuando no lo hacemos en forma verbal. A veces nos cuesta hacer oración verbal, sea por un momento de desolación personal, por un momento de bronca, por una, por una oscuridad, por un momento de turbación, por una etapa espiritual en la que estamos viviendo, nos cuesta hablar con Dios. Entonces, sin dejar pasar nuestro momento de oración, agarro una hoja, agarro una lapicera y le escribo una carta a Jesús. Jesús, te escribo esto porque no puedo hablarte. Mi corazón está parado, mi lengua no se puede mover, no sé qué decirte, pero confío que con esta lapicera voy a poder contarte lo que me está pasando en mi interior. Y empiezo a escribir, y le hablo por medio de la escritura, por medio de una carta, que se convierte también en mi oración personal. Por eso, en la vida diaria también nos ayuda a focalizar nuestros problemas. Yo cuando escribo, ¿vieron cuando uno se encuentra con una persona que está muy golpeada por problemas? Dice, ay, me pasa todo mal, no tengo una buena. No, pará, todo mal no puede estar en tu vida. Hay cosas malas y hay cosas buenas. No tenés que dejar que unos problemas te tapen toda la visión de tu vida, ¿no? Que un par de árboles te impidan ver el bosque. Para eso hace muy bien escribirle a Jesús. Jesús, te voy a presentar cuáles son mis problemas en este momento. Entonces, en la medida que yo lo pongo por escrito, y puedo decir, querido Jesús, hoy me desperté mal, hoy comencé mi día de esta manera, tengo este problema, tengo este otro y tengo este otro, ¿no? Te pido que me ayudes a resolver. Entonces voy escribiendo y voy focalizándome en cuáles son mis problemas, ¿no? A medida que los escribo, también se los presento a Jesús. Jesús, te presento este problema, ayúdame a resolverlo, dame luz para entender cómo lo puedo resolver, dame fuerza de voluntad para poder tomar las decisiones que tenga que tomar para resolver este problema, ¿no? También, y acá está la clave de esta herramienta de la carta a Jesús, nos inicia en el hábito de realizar apuntes espirituales. Muchos de nosotros aparecemos en la convivencia con Cristo sin jamás haber tomado un apunte espiritual, porque nadie nos enseñó. No estamos acostumbrados a que podemos llevar anotado nuestros movimientos interiores, la vida de nuestra alma. No estamos acostumbrados. Entonces,
Gracias a Dios, en esta convivencia con Cristo y en las siguientes también, el poder practicar haciendo la carta a Jesús, a muchos de nosotros nos ha entusiasmado para comenzar a tomar apuntes espirituales, ¿no? A hacerse el hábito de comprarse un cuadernito y todos los días ir anotando en ese cuaderno: Señor Jesús, hoy quiero anotar esto. Quiero darte gracias porque a la mañana me sorprendiste con esto, a la tarde mi alma estuvo perturbada, pero después me fui a la misa y pude comulgar y eso me dio paz. O sea, ir anotando todos los movimientos que vamos sintiendo en nuestro interior en un cuaderno, que después podamos ir viéndolo con el tiempo, mirando para atrás y viendo la obra de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Porque a veces si no lo anotamos, vieron que estamos en un mundo que si no queda grabado, si no queda fotografiado, si no queda de alguna manera plasmado en algo, se olvida, ¿no? Entonces, para que nuestra vida espiritual no se olvide, no pase, necesitamos estos apuntes espirituales, necesitamos ir anotando, ¿no? Cuando hice mi convivencia, si yo no tomo apuntes espirituales, a los 2 o 3 años, el único recuerdo que me va a quedar es: sí, qué lindo que fue mi convivencia, y punto. Pero si yo tomo apuntes espirituales, voy a poder volver a leer esos apuntes espirituales. Voy a revivir cada momento de esa convivencia que tuve hace 2 años. Y me voy a acordar, porque lo voy a leer, todo lo que sentí en ese momento que Dios me hablaba al corazón. Dios, me dijiste esto hoy a la mañana, al mediodía me dijiste esto, a la tarde sentí que me enseñabas esto, a la noche me pasó esto. Y voy a poder, gracias a los apuntes espirituales, recordar mejor la obra de Dios en mi vida. Por eso es tan importante los apuntes espirituales. Por eso que, gracias a las convivencias con Dios, que tienen esta herramienta, que es la carta a Jesús, empezamos a practicar esto de hacernos el hábito de los apuntes espirituales. Insisto, la mayoría de nosotros no lo hacíamos nunca, pero gracias a la convivencia con Cristo, ahora volvimos a casa y empezamos a notar: Señor, me fui a la misa pidiéndote luz sobre un tema y sentí que vos me respondiste esto, y lo anoto, ¿no? Y me queda grabado. Y después, a la semana, en mi oración personal, puedo volver a esos apuntes, que además me ayudan a verme en papel, verme hacia afuera todos los movimientos que tengo adentro mío, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta carta a Jesús es una gran herramienta para que nosotros después, en casa, nos hagamos el hábito de seguir escribiéndole a Jesús, de seguir contándole todo lo que nos pasa, bueno y malo, de seguir llevando registro de eso, para hacer un seguimiento de nuestro camino espiritual. Fíjense qué interesante, ¿no? Por este motivo es que las cartas que yo le escribo a Jesús en mis convivencias me ayudan, como decíamos recién, a recordar todo con más detalle la obra que Dios hizo en mí en esos 6 días. Hay gente que por ahí termina su convivencia con Cristo y no sabe ni dónde puso las cartas, ¿no? Es importante que vos guardes las cartas, y antes de hacer la siguiente convivencia, si hiciste Cristo antes de hacer Pablo, lee de vuelta las cartas que escribiste en Cristo. Recordá lo que Dios te habló en la convivencia con Cristo. Volvé a meditar todo lo que Él te fue mostrando en esa convivencia, lo que vos fuiste viendo, los propósitos que fuiste haciendo, cómo tu vida fue cambiando el primer día de tu convivencia y el último día de tu convivencia. Bien, por eso decimos, sirve para organizar tus ideas, incluso para un acompañamiento espiritual. Si yo después voy a ir con un sacerdote porque es mi director espiritual, si yo después voy a buscar un hermano que es mi acompañante espiritual, si yo después voy a hablar con alguien de mi camino espiritual para que me aconseje, para que me ayude a seguir avanzando, esta carta a Jesús me va a ayudar a ya tener muchas ideas claras, porque yo lo fui escribiendo, yo lo fui plasmando en el papel, yo ya fui hablando concretamente con lápiz y papel con Dios de todos estos elementos que tienen que ver con mi vida espiritual. Fíjense qué importante. Bien, dijimos recién en el pasaje anterior que ustedes habían visto que
ahora vamos a ver dentro de la convivencia con Dios, utilizamos la carta a Jesús y de manera especial nos focalizamos en ver la obra de Dios, lo que Dios hace en nosotros en esos 6 días a través de ideas, actos y disposición personal. Ahora vamos a desarrollar esos 3 elementos que son los que realmente tienen que estar plasmados en las cartas a Jesús que escribamos en nuestras convivencias. Empezamos por el primer punto. Cuando nos invitan a escribir la carta a Jesús, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es cuáles son estas ideas, estas consolaciones en el entendimiento, estos mensajes que recibimos de Dios para nosotros. Y aquí justamente lo que nos preguntamos es, por ejemplo, ¿qué frase que haya dicho una persona que fue leída en la misa, leída en una contemplación, qué frase que yo llegué a pensar, qué frase que vi en la cartelera, qué frase que se cruzó, que escuché que otro convivente dijo? ¿Cuál es esa frase que a mí me llegó como un mensaje especial de vos, Señor? Esto es importante anotarlo, porque si no nos olvidamos después. Insisto, al año de hacer la convivencia, solo vamos a decir, sí, mi convivencia con Cristo estuvo muy linda. Y punto. Pero si nosotros anotamos en esta carta a Jesús, querido Jesús, anoche me llegó la frase bíblica que decía, qué sé yo no lo llamo siervo, lo llamo amigos. Me llegó al corazón, Señor, me hizo ver que sos mi amigo, que estás cerca. Entonces, si esa frase te llegó al corazón, esa frase te tocó el alma, la anotás en esta carta a Jesús, ¿no? Es una frase que vos experimentaste, que Dios te estaba hablando a vos. Por medio de esta frase, yo experimenté un mensaje que Dios quería darme para mi vida. Entonces la anoto. Jesús, te doy gracias porque ayer a la mañana, cuando caminaba para el desayuno, un hermano me dijo, qué sonrisa linda que tenés. Y que me haya dicho eso, a mí me tocó el corazón, porque sentí que vos mismo me decías, Señor, que tengo que seguir irradiando esta sonrisa a todos. Entonces uno lo anota en la carta a Jesús, que después se convierte en un apunte espiritual de mi convivencia y que después me va a permitir, con el paso del tiempo, acordarme de eso que Dios me mostró concretamente, esa frase, esa idea concreta que me mostró en esa convivencia, en ese momento, ¿no? Otra idea puede ser a través de alguna luz sobre alguna frase de la Escritura, ¿no? O algún tema, algún aspecto de tu transformación personal. Por ejemplo, uno puede decir, me llegó de manera especial, Jesús, el evangelio de la misa de anoche, porque me sentí identificado, sentí que me hablabas a mí con ese evangelio, ¿no? O cuando tocamos tal tema de, qué sé yo, de dejar el pecado mortal, yo me sentí identificado de esa manera con ese tema de mi vida personal, de mi transformación en este momento, y sentí que me estabas dando esa idea para mí, ese mensaje concreto para mí. Aquí hay algo muy importante. Cuando uno escribe la carta a Jesús, es muy, muy bueno ir poniendo esas ideas fuerza que me sacudieron, ¿no? Esas ideas fuerza. Por ahí puede haber ni una, o sea, puede ser que no haya ninguna idea fuerza. Puede ser que uno escriba, el día de ayer fue todo desolación. Señor, no te sentí, no te entendí, no vi nada, me quiero ir a mi casa. El día de ayer fue de desolación tremenda, pero igual hice el esfuerzo de voluntad para seguir las indicaciones, para cumplir las consignas, porque me quiero encontrar con vos, Señor. Y por ahí el día siguiente, Dios te da toda la sanación, toda la luz, todo ese gozo que no lo tuviste el día anterior. Entonces, cuando vos ves los apuntes, decís, mi primer día fue de mucha desolación, pero perseveré. Y al día siguiente, Dios me premió, me dio luz, me sanó, me liberó. Entonces vale la pena, cuando me toque desolación de vuelta, seguir perseverando, ¿no? Bien, hay muchas ideas fuerza a lo largo de toda una convivencia. Esas ideas
que nos marcan. A veces puede ser una profecía de un hermano, a veces puede ser un mensaje, a veces puede ser que fuiste a hablar con el sacerdote y el sacerdote te dio la palabra justa. Y esa frase que escuchaste, esa frase que te dieron, esa frase que viste en la cartelera, se convierte en una idea fuerza para tu vida, ¿no? Entonces hay que anotarlas en la carta a Jesús también porque son muy importantes. Pero también no solo nos quedamos viendo las ideas, las consolaciones en el entendimiento, los mensajes que yo recibo de Dios, sino también tenemos que ver y escribir sobre los actos que hemos visto en donde Dios manifiesta su obra, ¿no? Y esto es importante. Por ejemplo, ¿qué celebración, qué gesto simbólico, qué detalle de lo que vivimos me ayudó a encontrarme más con Dios? Uno podrá decir, Señor, es increíble, yo vi cómo cantaban mis hermanos y a mí me hizo vivir el cielo. Este acto me ayudó a vivir el cielo. O el ver el gesto que el sacerdote tuvo con el acólito me ayudó muchísimo a darme cuenta de cuánto me amás. O el gesto de este servidor que me compartió el último pedacito de pan en la mesa me ayudó a darme cuenta de cómo tengo que prestar atención más a las necesidades del prójimo. O sea, ¿qué actos, qué cosas que me pasaron, no me pasaron porque sí, sino que fueron como un instrumento para encontrarme más todavía con vos, mejor con vos, ¿no? ¿Qué acto concreto, qué situación, qué gesto que haya hecho yo, que haya hecho un hermano, que haya hecho un servidor, que haya hecho el sacerdote, que haya hecho la gente de la cocina, que haya hecho alguien que justo pasaba por el pasillo de la casa de retiro? ¿Qué actos, qué gestos me ayudaron a mí a tomar conciencia que era un mensaje tuyo, que era una enseñanza tuya, que era algo que me hacía encontrarme más con vos? Incluso los coloquios, cuando hablamos, ¿no? ¿Cuándo me ayudaron más? ¿Me ayudaron cuando yo hablé? ¿Me ayudaron cuando hablé otro? Cuando yo estaba, por ejemplo, compartiendo en grupos. Me ayudó mucho el poder hablar de mi historia, de mis problemas, de contarle a los demás, de sentirme escuchado, o me ayudó incluso cuando escuché a otros, porque puede ser que el testimonio de otro hermano me ayude a conocerme a mí mismo. ¿Cuántas veces pasa que nos identificamos, no? Uy, el testimonio que vos diste me hizo acordar a mi propia vida. Qué lindo que Dios nos haya encontrado esta convivencia, porque el verte a vos y ver cómo has resuelto esos problemas me dan fuerza para yo poder resolver también mis problemas, ¿no? Entonces, las veces que me ha tocado hablar, incluso representando algún personaje en alguna contemplación actuada, ¿me ayudó mucho a mí el decir eso? ¿O me ayudó más a escuchar a otros? O por ahí, en alguna contemplación me ayudó más a hablar y en otra me ayudó a escuchar. O sea, todos estos actos que tienen que ver con los diálogos, con todo lo que nos hablamos y nos hablamos en una convivencia, que también son instrumentos de la obra de Dios. Entonces uno tiene que dejarlos ahí por escrito, ¿no? Gracias, Señor, porque cuando hablamos en grupos me ayudó mucho a abrir mi corazón, me sentí escuchado, pude contar cosas que nunca le conté a nadie, por ejemplo, ¿no? Bien. También preguntarnos sobre las contemplaciones actuadas, me ayudaron cuando yo tomé parte activa en ellas o no. Algunos, cuando están empezando las convivencias, no toman tanta parte activa. Uno a veces piensa como que va a escuchar lo que está pasando, va como una obra de teatro, pero no es una obra de teatro. Uno tiene que tomar parte activa en la contemplación, sentirse que estamos ahí, viviendo eso que estamos viviendo, ¿no? Y dejar que Dios despierte en nosotros los sentimientos que despertó en esos personajes bíblicos. Entonces, en las contemplaciones actuadas, me ayudó cuando, por ejemplo, yo pude representar algún papel de algún personaje bíblico. Me ayudó cuando otros pudieron representar ese papel, un poco de uno y un poco de otro. O sea, ¿cuáles fueron los actos que más me ayudaron a mí a recibir tu mensaje, tu enseñanza,
tu obra en mi corazón, ¿no? Esto también es muy importante en las convivencias. Esta carta, y este es un tema importante propio de la carta, ¿no? Esta carta te ayuda a profundizar tu experiencia espiritual. Señor, siento que, no es, que estoy escribiendo porque me mandan a escribir esto, o realmente estoy descubriendo que a medida que escribo, mi corazón se abre, se libera. A medida que escribo estoy dándome cuenta que vos me estás escuchando. A medida que escribo siento que me estoy conociendo más. Siento que estoy conociendo mis sentimientos que hasta ayer me ahogaban y no tenían un nombre. Y ahora que los puedo poner por escrito y puedo tomar distancia y puedo verlos, me siento que crezco, me siento que me ayuda mucho más, ¿no? Y por último, después que vimos las ideas, después que pusimos sobre los actos que más nos llegaron, también tenemos que contar y hablar de cómo ha sido nuestra disposición personal en esta convivencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hice la meditación de la mañana? ¿Cómo hice la carta a Jesús? ¿Cómo fui cumpliendo con cada una de las indicaciones que el equipo de servidores me fue organizando, ¿no? Guiando? ¿Cómo estuvo mi disposición personal, ¿no? Sonó la campanita y yo me levanté dispuesto, me quedé durmiendo y dije que estos vayan a hacer su vida de retiro y yo me quedo durmiendo porque estoy acostumbrado a dormir hasta las 10 de la mañana. Me levanté dispuesto. Cuando me llamaban para una contemplación, iba rápido, a propósito tardaba, porque digo, estoy cansado y a mí no me hagan correr ni caminar rápido, porque yo me voy a tomar mi tiempo. Me mandaban a hacer oración personal y yo decía, no, me voy a tomar mate, porque yo ahora no tengo ganas de hacer oración personal, me voy a tomar mate. Me mandaban en la oración a cerrar los ojos, cerremos un minutito los ojos. Y yo cerraba los ojos, yo me quedaba con los ojos abiertos porque yo no quiero cerrar los ojos, porque estoy acostumbrado a ver así. O sea, todos estos elementos que tienen que ver con la disposición personal, también tenemos que entregárselo a Jesús. También tenemos que escribirlo para así también tomar conciencia de cómo ha estado nuestra voluntad, unida a la voluntad de Dios o un poco rebelde, con ganas de encontrarse con Dios o con ganas de esconderse como Adán y Eva, ¿no? ¿Cómo es esta disposición personal? Por supuesto, con la meditación de la mañana, la carta a Jesús, pero muchísimos otros temas más durante el día, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicaste a la oración personal? Fíjense que ya tenemos la oración de la mañana, pero después hay muchos otros momentos de oración personal. Incluso en esos ratitos que a veces hay libres entre una contemplación y otra. Me escapé para charlar con los demás porque no aguantaba más el silencio. O aproveché estos 15 minutos que dijo el coordinador que tenemos libre y me fui al parque a recordar todo lo que obraste recién en mi vida. Me fui a caminar solo porque hablaste tantas cosas en mi interior, en esta contemplación, que me fui a seguir hablando con vos. Me fui a llorar solo, como quien dice también, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo le dediqué realmente a esta intimidad con Dios, ¿no? Mi corazón te buscaba, Señor. Aquí lo decimos con otras palabras. Me pediste con insistencia recogimiento y luz, como si nos preguntara Jesús mismo, ¿no? Sí, Señor, yo te pido a cada rato, dame recogimiento y dame luz. Hace que mi alma esté ahí, unida a vos, y que tenga esa luz que solo vos me podés dar. Dale consolación a mi entendimiento, dale consolación a mi voluntad, de manera especial. ¿Fomentaste en tu interior el entusiasmo y la expectación por mi venida? Esto es clave. ¿Queríamos encontrarnos con Dios? ¿Queríamos que este retiro nos cambie la vida? ¿Nos quedamos como jueces a ver, evaluando cómo es este retiro? ¿O realmente fuimos como esos niños confiados en que el Padre va a hacer lo mejor por nosotros, ¿no? ¿Fomentamos el entusiasmo
fomentamos esa expectación porque ¿qué me tiene preparado Dios ahora a la mañana? ¿Qué me tiene preparado Dios ahora al mediodía? ¿Qué me tiene preparado Dios a la tarde? ¿Qué me tendrá preparado Dios esta noche? ¿Qué me tiene preparado el Señor? Porque en cualquier momento, a través del coordinador, de un servidor, de un hermano, de la gente de la cocina, de la misa, de un tiempo libre, de un perro que pase, de cualquier cosa Dios se va a valer para hablarnos y hablarnos al corazón. El tema es que nosotros estemos ya dispuestos, preparados para escuchar a Dios que nos va a hablar al corazón. Y este es un claro ejemplo, ¿no? Al oír la campana, ¿acudimos inmediatamente o nos tomamos nuestro tiempo, ¿no? Recuerden ustedes que la campana que se utiliza en las convivencias para llamarnos a cada una de las contemplaciones, a cada uno de los momentos del día, es un valioso instrumento que yo creo que Dios usa para probar nuestra fe. Porque por ahí querés quedarte acostado un ratito, por ahí querés irte a tomar mate por allá y de pronto te encontrás que suena la campanita. Es una oportunidad que tenés de decir, Señor, renuncio a lo que yo tenía pensado hacer ahora porque me estás llamando. Y quiero mostrarte mi fidelidad, quiero mostrarte las ganas que tengo de encontrarme con vos, renunciando a esto otro que tenía pensado para ir a un encuentro con vos. Cada vez que yo me encuentre con vos, seguro va a ser para algo bueno. Siempre vas a hacer algo bueno por mí, así que no me lo voy a perder. Tu postura en cada momento, ¿no? ¿Era la que más podía secundar mis gracias? ¿O fue dictada por la comodidad o por el respeto humano? Esto es importante. Nosotros, para la oración y para todos los momentos en donde nos encontramos con Dios, tenemos que disponer el corazón, disponer el alma. Y acá hay un tema clave, ¿no? Es preguntarse, ¿estoy realmente poniendo todo de mí para encontrarme con vos? ¿Estoy en una actitud media comodona? O sea, en vez de hacer mi oración personal sentado en el parque y cerrando mis ojos, dije, me voy a hacer la oración acostado en la cama. Y claro, me quedé dormido, porque fui a lo más cómodo, no a lo que Dios me estaba pidiendo en ese momento, ¿no? O por ahí puede pasar que, qué sé yo, en un momento de la oración, o estábamos en la misa o en una contemplación, y yo sentí ganas de arrodillarme, Señor. Sentí que quería arrodillarme, pero no me arrodillé porque me daba vergüenza. Esto van a decir, ¿cómo? ¿Qué hace está arrodillándose en este momento? Pero yo sentí que quería arrodillarme delante tuyo, Señor. Y por respeto humano no lo hice. Entonces, todo esto es bueno que uno tome conciencia y que lo revierta, que lo cambie, ¿no? Porque el objetivo es secundar mejor las gracias, acompañar mejor la obra que Dios quiere hacer en mí. Más disposición personal tengo, mejor va a poder hacer Dios su obra en mí. Más ganas tengo de encontrarme con Él, mejor va a poder hacer su obra en mí. Más obediente a las indicaciones, más dócil a lo que Él me está pidiendo soy, mejor obra Él va a hacer en mí. Y aquí otro elemento importante. ¿Cuidaste el silencio y el recogimiento, evitando miradas, risitas, charlas innecesarias y ruidos que pudieran distraer a otros? La mayor distracción que tenemos en nuestras convivencias a veces es el hermano mismo. Porque el hermano, a veces, o bueno, nos pasa a nosotros, ¿no? Que somos causa de distracción del hermano, ¿no? A veces cuando empezamos a ver que Dios nos habla al corazón, nos da miedo y nos queremos ir de todo eso. Entonces buscamos otros hermanos para charlar de cosas mundanas, para cambiar de tema, para hablar del tiempo, y lo único que hacemos es distraernos de lo que Dios quería hacer en nuestro interior. Y a veces terminamos distrayendo también al hermano. Por eso, cada convivencia es un momento especial para estar uno en silencio. Tratemos de no buscar al hermano, tratemos de que dejemos que Dios le hable al corazón al hermano. Dejemos que él se meta, aunque le cuesta, se meta en el silencio. No, tratemos de no sumergirlo en
charlas que son innecesarias. Dejémosle vivir su convivencia con su silencio, con su intimidad con Dios, ¿sí? No seamos causa nosotros de que Dios no pueda hacer la obra completa en el hermano. Y por favor, que el hermano no sea un tropiezo para nosotros, para que no podamos encontrarnos con todo lo que Dios quiere hablarnos, decirnos y obrar en nuestra convivencia. Y por eso es importante esto. ¿Conservaste el clima y el tema correspondiente a este día? ¿Alejaste pensamientos ajenos a él? Si estamos viviendo un momento de contemplación, de mirar a Jesús, ¿por qué me salgo a hablar de otro tema? ¿Me pongo a reír por los pasillos por, qué sé yo, una paloma que pasó? No, trato de conservar este clima de oración, ¿sí? Si, si cada uno está haciendo su oración de la mañana, ¿me voy a juntar con el que está haciendo su oración para decirle, ¿querés un mate? Tomá, ¿querés una galletita? No, lo dejo tranquilo, lo dejo en el clima de oración que el hermano está viviendo, ¿no? Y también me conservo yo en el clima que esta convivencia me está marcando para este día, esto que acabo de vivir, ¿no? Si acabo de vivir un hecho fuerte de la vida de Jesús, no puedo estar hablando de cualquier otra tontería, me quedo meditando este momento fuerte que acabo de vivir. Trato de no salir de clima de oración que estamos viviendo y por supuesto trato de no hacer sacar a nadie de este clima de oración que se ha generado y porque Dios puede hablar mucho ahí y Dios está esperando hablar mucho con él, ¿no? Por eso es importante darse cuenta cuando uno está consolado y cuando uno está desolado. ¿Y qué hacer ahí, no? Porque a veces cuando uno está desolado tiende a querer buscar cosas mundanas, conversaciones tontas, volver a la cotidianidad. No, esa desolación puede ser un momento muy purificador de Dios en tu vida, porque te está mandando esta desolación para sanarte, para liberarte, para mostrarte mejor su imagen, para obrar tanto en tu corazón. Entonces tenés que tomar conciencia que estás en un momento de desolación y que Dios quiere hacer mucho en ese momento de desolación. Y que si vos estás en consolación, también agradecerle a Dios ese momento y pensar que el hermano que está al lado tuyo puede estar en un momento de desolación y que Dios puede estar obrando de manera especial en el corazón del hermano, aunque vos estés en una consolación total y no estés pasando por la mano que te limpia del Señor, el hermano sí puede estar pasando. Entonces, es muy importante, como vamos a ver en otros videos, el tema de la consolación espiritual y la desolación espiritual, según nos enseñan en la convivencia con Cristo, que ya incluso es el mayor aporte ignaciano a estas convivencias también, ¿no? Tomar conciencia de en qué momento espiritual estoy ahora. ¿Estoy consolado? ¿Estoy desolado? ¿Y estoy consolado o estoy desolado en el entendimiento, en el sentimiento o en la voluntad? Y tratar de entender qué es lo que Dios va obrando en mi interior con eso que me está pasando. ¿Y cómo me voy a comportar? Si sé que estoy desolado, sé que me va a costar mucho seguir las normas, seguir las indicaciones, ir a la contemplación, ir a la misa. Entonces, por lo tanto, tengo que fortalecer más mi voluntad, porque digo, Señor, estoy desolado. Cuando uno está desolado quiere tirar todo por la ventana, no quiere hacer nada, ¿no? Entonces tengo que ponerme fuerza de voluntad para poder cumplir con estas indicaciones, vivir mejor el retiro, para poder encontrarme más todavía con vos. Después de esta desolación, de este túnel, va a estar esa luz tuya que me va a estar esperando, Señor. Por último, ¿no? Tenemos algunas ideas concretas para poder escribir mejor esta carta a Jesús. Lo primero, ustedes saben que en las convivencias, todos los días por la mañana, nosotros vamos a escribir una carta, ¿no? Con todo esto que hemos dicho. Algunas ideas concretas son, primero y principal, busca un lugar adecuado. Un lugar adecuado tiene que ser un lugar
que te permita estar tranquilo, sin ruido, sin otras perturbaciones. En lo posible buscate lejos de otros hermanos, porque el estar cerca de un hermano te va a hacer que le hables, o que el hermano está tomando mate y te diga, ¿querés un mate? No, no, no. El momento para escribir la carta a Jesús es un momento de intimidad. Me quedo en la capilla, me voy al parque, me quedo en mi habitación, aunque sea me encierro en el baño con tal de que nadie me moleste, y me pongo a escribir en un lugar adecuado esta carta que le tengo que escribir a Jesús. Esto es fundamental. Tomate todo el tiempo que tengas. A mí me cuesta y me pone triste ver que hay gente que si tenés 45 minutos para escribir la carta a Jesús, lo hacen en 5 minutos y se van a tomar mate. Pero no entendiste nada. Tenés 45 minutos para hacer la carta. No es que la tenés que hacer así nomás en 5 minutitos, ir a bañarte, ir a tomar mate, ir a comer unos bizcochitos, charlar con la gente de la cocina. No, tenés 45 minutos. Tomate todo el tiempo. No seas causa de distracción para otros hermanos que ya se han tomado todo el tiempo y que te tienen que ver a vos que estás caminando, que estás distrayendo porque supuestamente ya terminaste. No, aprovecha todo el tiempo que está específicamente pensado para que puedas escribir mejor la carta, ¿no? Otro elemento, haz una breve oración previa. Antes de empezar mi carta a Jesús, ya encontré el lugar, ya sé que me voy a quedar aquí todo este tiempo, los 45 minutos, lo que sea. Me pongo en tu presencia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Me voy a poner en tu presencia, cierro mis ojos y te pido que tu Espíritu me inunde, tu Espíritu me acompañe en este momento para que esta carta a Jesús, esta carta a vos, Señor, que voy a escribir, pueda ser completa, pueda expresar mi interior, pueda anotar todo lo que viví, todo lo que pasa en mi corazón, todas las ideas, los actos y las disposiciones personales que tuve en esta convivencia en el día de ayer de manera especial, ¿no? O sea, hacemos una oración que nos vaya preparando, abriendo el corazón, acercando el alma a Dios, para que realmente sea una carta a Jesús profunda, fruto del Espíritu, ¿no? Y, por supuesto, recuerda todo lo expresado en la oración matinal. ¿Se acuerdan ustedes que siempre en nuestras convivencias, en la oración de la mañana, un servidor nos recuerda todo lo que vivimos el día anterior? Entonces, recordar todo lo que vivimos el día anterior nos refresca todas las ideas, las cosas, los actos, las disposiciones personales que tuvimos el día anterior y que ahora las tenemos que volcar en esta carta a Jesús. Por eso es importante tener siempre a mano, en el manual, el esquema de la convivencia, porque en el manual tenemos el esquemita con todo lo que vamos viviendo cada día. Entonces, yo puedo ver ahora en el manual cada una de las cosas que fui viviendo en el día de ayer. Entonces recuerdo que empezamos con la oración matinal, recuerdo que después tuvimos esta contemplación, después tuvimos esto y esto y esto, y a la tarde tuvimos esta misa y después pasó esto. Entonces tengo todo el esquema que me permite a mí escribirle mejor a Jesús y hacer mejor mis apuntes espirituales de toda la obra de Dios en mi vida de ayer. Todas las ideas, todos los actos y toda la disposición personal que he tenido en esta convivencia y de manera especial ayer, ¿no? Comienza a escribir todo lo importante que recuerdes de la mañana a la noche, ¿no? Recordando siempre estas tres cosas. ¿Cuáles son las ideas que me mostraste, Señor? ¿Cuáles son los actos que viví, que me hicieron vivir, que vi que me hicieron, que me marcaron? ¿Y cuál ha sido mi disposición personal? ¿Sí? Esto es clave. De alguna manera podríamos decir cuáles son esas consolaciones que tuve en el entendimiento, esas consolaciones que tuve en la voluntad, cuáles son, por qué no, esas consolaciones que tuve en el sentimiento, ¿no? Y fundamentalmente también cómo respondí, cómo fue mi disposición personal
a cada una de esas cosas que vos, Señor, me fuiste mostrando, me fuiste marcando en esta convivencia. Por eso es importante también tener presente los apuntes espirituales que hayas escrito. Muy pocas personas, a medida que vivimos la convivencia, muy pocos son los que van anotando, y a mí me parece una cosa impresionante, ¿no? Yo veo que por ahí terminamos una contemplación y todo el mundo se pone a charlar, ¿no? A tomar mate. En cambio, hay algunos hermanos que termina la contemplación y se van corriendo a su pieza a tomar apuntes espirituales. Señor, en esta contemplación que acabo de vivir, estas ideas me mostraste. Estos gestos que tuvo esta contemplación me llegaron al corazón. Esta fue mi disposición personal. Esto fue lo que viví en esta contemplación. Claro, si uno va tomando apuntes espirituales a lo largo de todo el día, al día siguiente, cuando te toque hacer la carta a Jesús, va a ser más fácil, porque vas a tener presentes esos apuntes espirituales que ya escribiste y te van a ser de gran utilidad para hacer la carta a Jesús. Un elemento clave es este. Escribe con sinceridad, hablándole a Jesús, aunque sepas que tu carta será leída por el servidor. Ustedes saben, todos los que hacemos convivencia, sabemos que la carta que le escribimos a Jesús únicamente la va a leer nuestro propio servidor, este hermano o hermana que nos va a acompañar de manera especial a lo largo de estos 6 días que vamos a hacer esta convivencia, ¿no? Pero, aún sabiendo que esto que yo estoy escribiendo lo va a leer el servidor, lo principal no es que lo lea el servidor. Lo principal es que yo le estoy escribiendo con toda sinceridad a Jesús. Esto es lo más importante. Es mi carta a Jesús. No es una carta que yo estoy haciendo para quedar bien con el servidor, para que el servidor entienda lo que me está pasando. No, no. En primer lugar, es una carta que yo le estoy escribiendo a Jesús. Y ahí le voy a contar todo lo que Él está haciendo en mí, todo lo que me está mostrando, todo lo que me pasa por dentro. Por eso es una carta hacia Jesús y también se convierte en un apunte espiritual para mí. En primer lugar, es una carta a Jesús. En segundo lugar, es un gran apunte espiritual para mí. Y en tercer lugar, es algo que el servidor va a leer y que le va a permitir ir ayudándome o ayudando a Dios a que en esa convivencia haga su obra mejor en mí. Fíjense qué importante la sinceridad a la hora de escribirle esta carta a Jesús. Y fíjate esto, piensa que estás escribiendo algo que servirá también en el futuro como un gran apunte espiritual que recordará todo lo que Dios hizo en tu convivencia. Esto es clave. Esto es clave. Si vos tomás apunte de todo, te vas acostumbrando a registrar la obra de Dios en tu vida. Entonces, cuando quieras recordar tu convivencia con Cristo, por ejemplo, de hace 2 años, no vas a decir, sí, fue muy linda, y punto. Vas a poder ir a los apuntes espirituales que hiciste, vas a poder ir a leer las cartas a Jesús que escribiste, y vas a entender mucho mejor la obra que Dios hizo 2 años atrás en tu vida. ¿Por qué? Porque la vas a ver 2 años después o 1 año después. Vas a ver cómo avanzaste en tu camino espiritual. Vas a ver cuáles eran esos problemas que vos tuviste y que dejaste escrito en la carta a Jesús y cómo con el paso de los meses, después que hiciste todo eso, Dios fue sanando, fue resolviendo y fue liberando todo eso en tu vida. Fíjate qué interesante. Bueno, por último, para terminar este video, siempre te van a pedir que en una hojita aparte, cualquiera de nosotros pueda ir escribiendo algunas indicaciones o sugerencias sobre lo que vimos. Por ejemplo, ¿qué acto o detalle me estorbó, me molestó, me perturbó? En una hojita aparte, ¿para qué? Para que se la demos al servidor, todo lo que sirva para poder mejorar mi experiencia en esta convivencia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué idea que tuviste no fue muy explicada? ¿Tenés dudas? A ver, le escribo una hojita aparte a mi servidor
me gustaría que me expliquen este tema que no entendí bien en la contemplación anterior, o por qué me resultó esto oscuro, falso, yo tenía otra idea, ¿qué pasó? Todo en una hojita aparte que le va a servir para que el servidor tome conciencia de esto que te está pasando y te pueda ayudar a mejor vivir tu convivencia, ¿no? ¿Se te ocurre alguna sugerencia para mejorar este método? Esto es importante. Bueno, todo eso en una hojita aparte, como decíamos aquí recién, ¿no? Estas indicaciones o sugerencias nos vienen muy bien y hacen que el equipo de servidores pueda mejorar su trabajo como instrumento del Señor en la convivencia. Así que, ojo, no dejen de hacer estos comentarios en una hojita aparte que nos van a ayudar muchísimo, muchísimo para mejorar todo el clima en todas las convivencias. Bueno, hasta aquí llegamos con este pequeño video que quería compartirles sobre la carta a Jesús. Hay muchísimo más para hablar sobre la carta a Jesús, ¿no? Ya vamos a hacer más videos donde vamos a hablar de temas específicos de la carta a Jesús, pero para tener una vista general de lo que es la carta a Jesús como una gran herramienta que tenemos en nuestras convivencias, espero que te haya servido este video. Si te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, ponele me gusta, comenta los videos, compartilo a tus amigos, hayan hecho o no hayan hecho convivencias, les va a servir muchísimo este video, porque si hiciste convivencias, te va a ayudar a refrescar toda esta enseñanza que recibiste. Y si todavía no hiciste y estás viendo este video, Dios quiera ponga en tu corazón esta semillita, este deseo de hacer pronto tu convivencia con Cristo. Estos 6 días que cambiarán tu vida. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.